Si bien es cierto, no se pudo entonces con el sueño de ir a los Juegos Olímpicos, sí se pudo ganarle a México e ir al próximo Mundial de la Sub-20 o de las selecciones Sub-20. Y esto es motivo de alegría para los guatemaltecos. Nadie pues está exento de la celebración y lo que ha ocurrido en torno a estos jóvenes que de verdad le dieron una alegría tremenda a todos los guatemaltecos. Jensi López esta noche pues nos pone en perspectiva este análisis y sobre todo con algo muy interesante. Jensi, seguimos hablando del tema. Luis, muy buenas noches. Así es, esta semana Guatemala vivió una verdadera fiesta. Estos jóvenes le dieron un regalo muy especial a todo el país porque se logró que después, desde el año 2011, que la selección sub-20 no llegaba a un mundial, nuevamente han logrado este pase para el Mundial de Indonesia 2023. Pero detrás de estos jóvenes, de estos jugadores, de estos soñadores, hay una historia. Hay jóvenes que han logrado superar diferentes obstáculos para llegar a ser seleccionados de la sub-20. Por ejemplo, les vamos a presentar el caso de Anderson Villagrán. Él tiene 19 años de edad. Él fue una de las figuras claves cuando Guatemala se enfrentó contra Canadá porque fue quien dio ese pase para que Guatemala pudiera clasificar y enfrentarse a México a mediados de la semana pasada. Él es hijo del volante retirado Williams Omar La Chichigüeta Villagrán, quien formó parte de diferentes equipos, tanto de las selecciones de primera división y la Liga Nacional. Actualmente el padre de Anderson es parte del equipo técnico de Suchitepeques. Además, aquí es importante mencionar también un poco de los inicios de este joven de 19 años. Anderson inició en los equipos infantiles de la Asociación Departamental de Suchitepeques. Además, debutó en la Liga Nacional con los Toros del Malacateco cuando tenía tan solo 16 años de edad. Además, como ya indicaba anteriormente, fue una pieza fundamental en ese encuentro que tuvo Guatemala contra Canadá. Ahora bien, el padre de Anderson nos comenta parte de lo que conversó con su hijo en esa ocasión cuando lograron clasificar al Mundial de Indonesia 2023. Veamos. Me tocó dirigir primera división en Suchi, él ya tenía como 16 o 14, 15 años tenía. 15 años tenía. Entonces en primera división yo lo hice debutar en un partido contra Sololá y puso un pase de gol a Manuel Tapia, que se ganó 4-0. Ya íbamos ganando 3-0, yo me atreví. Siempre la afición a veces no estaba muy de acuerdo, ¿no? Porque decían, no, es que es el hijo del profesor Omar, pero yo siempre me atrevía a darle la oportunidad porque tenía la visión de que podía él hacer cosas diferentes. Y de ahí pues mi hijo tomó la decisión de irse a Malacatán. Ahora bien, como todo soñador, Anderson inició desde abajo. Su papá nos comenta que el abuelo de Anderson, de 19 años, inició a construir una cancha allá en Suchitepeques. Lamentablemente el abuelo fallece, pero es su padre quien continúa construyendo esta cancha para que Anderson se pudiera preparar y hoy llegase al punto en el que se encuentra. Definitivamente hubo retos, hubo complicaciones, pero esto no ha sido un impedimento para este joven. Veamos. Lo primero que me dijo él a mí, que me agradecía por todo lo que yo había hecho con él. Y pues a mí en lo personal lo primero que le hablé desde el primer momento en que empezamos a hacer historia, porque la verdad uno de padre lo que busca es eso, llegar a cosas grandes. Entonces le recordé todo lo que a mi padre le había costado y pues fue un recuerdo muy lindo. Le recordé eso, que no se olvidara de que quien empezó a hacer esa cancha había sido él. Ahora bien, también hay otra figura, pieza clave para la selección sub-20. Ahora nos referimos al portero Jorge Moreno. Este joven tiene 17 años de edad y a sus 14 años abandonó su natal Huehuetenango para buscar ese sueño acá en la ciudad capital. Él viajó luego de recibir la llamada de Luis Mazariegos, quien es preparador de porteros de comunicaciones. Él tomó sus maletas, se despidió de sus padres y vino con un sueño aquí a la ciudad capital. A sus 3 años, él ya soñaba con ser portero. Incluso su padre nos comentaba
que él tenía que buscarle unos guantes del tamaño de sus manitas. Incluso viajaba a México, a la frontera, para poder conseguirlos. Además, no solo el fútbol es una de sus pasiones, también Jorge toca la batería en la iglesia en la cual ellos prestan el servicio allá en su natal Huehuetenango. Acá, ¿cómo dejar a un lado a Jorge Moreno? Porque él fue una pieza clave en el encuentro que Guatemala tuvo contra México esta semana, con esas atajadas impresionantes que llevaron a Guatemala a su clasificación al Mundial de Indonesia 2023. Para sus padres y para Jorge no ha sido fácil este trayecto. Jorge desde muy niño abandonó su tierra natal, pero esto es parte de los frutos que ha logrado. Y sacar su mejor versión, que yo estaba seguro que esa mejor versión de Jorgito tenía que salir, y tenía que salir en este mismo torneo, y el niño valiente que yo conozco se volvió a meter en él en estos últimos 2 partidos, contra Canadá y contra México. El proceso para que él esté ahí donde está el día de hoy ha sido largo. Créame que ha sido muy largo. Tal vez a veces nosotros estamos acostumbrados a ver solo la plataforma final, a verlo así, qué bueno este güiro, cómo juega, cómo hizo esta cuestión. No, hay un trabajo muy arduo, créame, de mucho cansancio, de mucho sacrificio. El hecho de dejarlo ir, de dejar que él fuera a vivir a la capital, es el primero de los grandes sacrificios, no tomando en cuenta tanto lo económico como ese momento de separarlo tan temprano de nosotros, porque conscientes de que él iba tras un sueño. Ahora bien, recapitulemos los datos de esa noche histórica cuando Guatemala se unió a una sola voz a celebrar ese éxito de la selección sub-20. Guatemala derrotó 2-1 en penaltis a México y clasificó al Mundial de Indonesia 2023. Esta es la segunda ocasión en la cual Guatemala logra llegar a un Mundial sub-20. La primera fue en el año 2011 para la edición de Colombia. En el caso de México, la selección azteca tenía un total de 5 mundiales en los cuales ya había participado consecutivo. La última vez que México fue eliminado de un mundial sub-20 fue para el Mundial de Egipto del año 2009. La azul y blanco también tiene jugadores que han nacido en Estados Unidos, pero de padres guatemaltecos. Además, algo muy interesante de la selección sub-20 es que la mayoría de sus jugadores se encuentran en los rangos de edad entre 17 a 19 años. Quizá este día pues no se logró llegar a los Juegos Olímpicos, pero Guatemala está en un mundial, está en el Mundial de Indonesia 2023. Con estos datos me despido, espero que tenga un excelente fin de semana. Yo lo espero el próximo viernes en su segmento En Contexto. Buenas noches.